Bueno, ¿Cómo están? ¿Bien? bien, muy bien. Bueno, compañeros y compañeras, primero bienvenida, María. Este, Acá están presentes compañeros y compañeras de distintos lugares del país que van a estar participando de esta actividad con vos. Antes que nada, agradecerte muchísimo tu participación, esta posibilidad de conversar sobre la reforma judicial que se está tratando en el Congreso, que es tan importante. Reiteramos una vez más, antes de arrancar, el pedido para los compañeros, las compañeras, que por favor tengan el micrófono apagado y la camarita prendida. Estamos transmitiendo en vivo también por las redes sociales. Así que, si te parece bien, para arrancar, le damos la palabra al compañero Andrés Calabraza para hacer una presentación de la actividad. Él es miembro del Secretariado Nacional del Partido y secretario provincial de la provincia de Santa Fe. Andrés, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, María de los Ángeles. Para nosotros es un gusto, un placer tenerte acá en este conversatorio. En primer lugar, agradecerte y decir que hace muchos años que venimos trabajando con María de los Ángeles Agnum, desde aquellas jornadas solidarias bajo el título de La patria es el otro, bajo la consigna de La patria del otro, allá en el sur profundo santafesino, cuando ella era concejala en Firmat, y después, bueno, la militancia y la historia hizo que asuma como senadora en un contexto muy particular de avance de la derecha a nivel no solamente local, sino también regional, donde comienzan a diseñar desde, o por parte del imperialismo, esa estrategia de golpes blandos que hizo que muchos estados de Latinoamérica vuelvan nuevamente a aplicarse de manera brutal el neoliberalismo. En ese contexto te toca asumir, y junto a Cristina dieron batalla en la Cámara Alta del Senado, y siempre una de las cuestiones que me parece importantísimo resaltar es la construcción de la unidad necesaria para poder volver a recuperar el proyecto nacional y popular y volver a intentar o a buscar llevarle derecho al pueblo argentino. El lawfare o esta estrategia que se dio el imperialismo mediante las corporaciones judiciales y los medios monopólicos de comunicación es lo que ahora, de alguna manera, una de las tantas luchas que nos queda por librar, y en este marco es donde nosotros organizamos este conversatorio y justamente ponemos de relieve la necesidad de esta reforma judicial. Y justamente queremos que nos comente y que nos cuente lo importante que es justamente llevar adelante esta batalla, teniendo en cuenta también el sentido federal que tiene esta reforma y lo importante que es para todas las provincias que esta reforma se aplique. Así que bueno, Marilyn, nuevamente agradecerte y bueno, estamos para escucharte y atentamente para lo que nos tenga que decir en relación al tema. Bueno, gracias, Andrés, y ahora sí le damos la palabra a la compañera María de los Ángeles Agnún. Ella es senadora nacional por la provincia de Santa Fe, por el Frente de Todos, y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Así que bueno, María, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, compañero Leandro, y gracias, compañero Andrés, por la presentación, por la calidez. Yo también estoy orgullosa de esa militancia que pudimos transitar conjuntamente desde hace tanto tiempo, defendiendo el proyecto de Néstor y de Cristina, defendiendo esos valores que nosotros entendemos que se recuperaron a partir del 2003 en la República Argentina y que tienen que ver con un proyecto político
que pone en la centralidad al ser humano, esto que decía Andrés, de que nos encontramos militando en esos encuentros de unidos y organizados, de la patria es el otro, donde entendíamos que era importante defender un proyecto que le había devuelto la dignidad y la esperanza al pueblo argentino, siempre en el convencimiento de que faltaba aún mucho por hacer. Pero bueno, el retroceso que ha significado desde el punto de vista político el gobierno de Mauricio Macri hace que hoy estemos en una situación de mucha complejidad desde el punto de vista económico, pero claramente ese proceso de Mauricio Macri del 2015 al 2019 se inscribe, sin lugar a dudas, en un proceso político regional, en un avance de la derecha, como bien caracterizaba Andrés cuando presentaba este encuentro entre compañeras y compañeros, que claramente venía a plantear en la región un retroceso enorme, una regresión enorme en la distribución del ingreso, una situación muy compleja desde el punto de vista del endeudamiento. Estamos hoy frente a una nueva crisis de deuda, justamente reiniciada por el gobierno de Mauricio Macri. En este sentido, me parece que la discusión de la reforma judicial se inscribe también en lo que ocurrió en la región, en lo que ocurrió en Ecuador, en lo que ocurrió en Brasil, en lo que ocurrió en Bolivia, en las distintas situaciones que se han ido dando, no solamente digo en Latinoamérica, sino también en el mundo, donde uno advierte que hay un avance muy fuerte de estas políticas retardatarias, de estas políticas excluyentes, que obviamente con los resultados de la pandemia se profundizan. Yo digo que la pandemia también es una expresión de ese mundo desigual. La pandemia también es una expresión de ese mundo que se olvidó de millones y millones, ¿no? Que no tenían lugar para subirse a un mundo que seguía andando sobre la lógica de la bicicleta financiera, la lógica de la exclusión en lugar de la lógica de la solidaridad, en lugar de la lógica de la inclusión, del desarrollo, del capital productivo, esa lógica del capital financiero que se reproduce a sí mismo mientras reproduce a millones de pobres en el mundo. Por eso digo que había que consolidar en la medida que se avanzaba en este sistema cada vez más injusto. Lamentablemente en nuestro país se produce el recambio a través de los votos. Esto claramente tiene que llevarnos a una profunda reflexión como militantes del campo nacional y popular, ¿no? Es la primera vez que en la Argentina la derecha llegó a través de los votos, se implantó un modelo semejante de expoliación, diría yo, y de quita y pérdida de derechos. Pero eso necesitaba, sin lugar a dudas, un andamiaje desde el punto de vista judicial. Digo, nosotros planteamos este mecanismo siniestro del lawfare, de la persecución judicial, esta persecución que se inició con Lula en Brasil, que significó el golpe blando de desplazamiento, el impeachment a Dilma, que significó la situación de Bolivia y la persecución a Evo Morales, y en la República Argentina esta tremenda persecución a Cristina
y a su familia, porque esto también hay que decirlo. Acá fue una persecución hacia Cristina en su carácter de representante de la fuerza política más importante del campo nacional y popular, pero también con una embestida muy fuerte en lo personal hacia su familia. Y ese lawfare, que requiere de una alianza entre sectores de la justicia, entre sectores del Ministerio Público Fiscal, entre sectores de la inteligencia, entre sectores del poder mediático, yo digo que tiene una cara y una contracara, o son dos caras de una misma moneda. Como por un lado se requiere del juez enemigo y del periodismo de guerra y del poder mediático, que no es la libertad de expresión, y esto hay que decirlo, la libertad de expresión nosotros la defendemos, tenemos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos para que exista democracia y para que haya libertad de expresión en la República Argentina, y nosotros como militantes políticos sabemos que la libertad de expresión es fundante para una democracia y siempre la vamos a defender porque nuestros compañeros y compañeras dieron su vida por defender la libertad de expresión. Si no, miremos lo que ha significado Rodolfo Walsh. Entonces, frente a esto, decir que esta cara y esta contracara de una misma moneda en el lawfare es la del juez enemigo y por el otro lado la del juez amigo. Entonces creo que esto claramente explica de alguna manera la situación que se vive en la justicia en la República Argentina. La verdad es que lo que ha ocurrido en los últimos años en Comodoro Pi es un verdadero escándalo. Es un verdadero escándalo porque nosotros entendemos que la justicia debe ser como uno de los poderes del Estado, como uno de los poderes de la República, absolutamente independiente, pero no solamente independiente del poder político, sino que debe ser independiente del poder económico, debe ser independiente del poder, de los poderes fácticos, del poder mediático. Un juez, una jueza, un magistrado, una magistrada no tienen por qué dejarse influenciar, ni por la política, ni por el poder ejecutivo, ni por el poder legislativo, ni por los medios hegemónicos, ni por los factores económicos de poder. Deben tener la templanza, la preparación, la honorabilidad, la decencia y el conocimiento para poder impartir justicia. Y para ello nosotros entendemos que era necesario avanzar en la reforma judicial. Me gustó mucho el video que hicieron para difundir a los compañeros y compañeras la actividad, donde ustedes están ahí levantando las palabras del presidente de la Nación el mismo día de su asunción. No dijo otra cosa Alberto Fernández que lo que había dicho durante toda la campaña política. La necesidad de reformar la justicia, la necesidad de devolverle al país el pleno ejercicio de las garantías constitucionales, que no hayan más persecuciones, que no hayan más prisiones preventivas sin fundarse en derecho, que no se persiga más a los opositores a través de la utilización de la justicia. Nosotros estamos asistiendo a un verdadero escándalo. La causa que tramita ante el juez Ramos Padilla, de asociación ilícita, por lo que ha significado esa red de espionaje de la cual participaba en principio el fiscal Stornelli, utilizando la figura del arrepentido para presionar a empresarios, para presionar a testigos,
para armar causas falsas. A eso hay que sumarle también el falso abogado D'Alessio, que se presentaba a sí mismo como agente de inteligencia, que estaba al lado trabajando junto a la ex ministra Bullrich, hoy presidenta del PRO en la República Argentina. La verdad es que cuando Alberto Fernández, como les decía, asume el 10 de diciembre de 2019, dice que hay que terminar con eso, habla del nunca más a estos sótanos de la democracia, que claramente vinieron y se instalaron en el país mucho antes de que se reiniciara el proceso democrático. Hay una deuda pendiente de la democracia argentina para depurar la justicia de estos agentes de inteligencia que permanentemente están aliados con sectores de la justicia, con sectores del Ministerio Público Fiscal, en el armado de causas con un único objeto, que es la absoluta impunidad. Frente a esto era indispensable avanzar con un proyecto de reforma judicial, de reforma de la justicia federal en la República Argentina. El proyecto que manda el Poder Ejecutivo Nacional es un proyecto tendiente a conseguir estos objetivos de independencia judicial que el presidente nos planteó durante la campaña y a lo que se comprometió el día que asumió elegido por el voto popular. Es un proyecto de ley que tiene perspectiva de género en cuanto al ingreso al Poder Judicial de la Nación. Me parece que esto es muy importante en un momento histórico donde las mujeres nos hemos convertido en uno de los sujetos políticos revolucionarios de este siglo XXI. Se democratiza o se intenta que se aplique finalmente esa ley de democratización del ingreso a la justicia. Nosotros queremos que las hijas y los hijos del pueblo sean los que puedan ingresar a la justicia, si tienen la preparación, la formación suficiente. No puede ser que para ingresar a la justicia prácticamente haya que tener un título nobiliario o haya que ser heredero de algún título nobiliario. Nosotros necesitamos que esas universidades públicas que forman a nuestros hombres y mujeres sean las que permitan, junto con otras universidades, pero digo la universidad pública porque es esa universidad que nos forma de manera tal de tener ese compromiso ineludible con la sociedad, con la República Argentina, con el destino de la nación. Hay múltiples derechos que hay que garantizar en nuestro país, múltiples derechos que se van ampliando, no solamente en la Argentina, sino que se empiezan a percibir en el mundo. Estamos hablando de los derechos ambientales, estamos hablando de los derechos de consumidores y consumidoras, estamos hablando de los derechos colectivos. Todos estos derechos que significan ampliación de los mismos requieren de hombres y mujeres formados con esa perspectiva, con la perspectiva de género, con la perspectiva en cuanto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, con la perspectiva ambiental, que tiene también que ver con un modelo de producción, porque la realidad es que el actual modelo de producción, un modelo de producción extractivista, lastima al ambiente y empobrece a los pueblos. Y estas también son cuestiones que tienen que estar en debate en la justicia. Por eso es tan importante esta reforma judicial, a la que también le dimos una perspectiva desde el punto de vista de los derechos humanos. Vamos a sostener, y esto es parte de la reforma que se introduce en el Senado, las secretarías especializadas en crímenes de lesa humanidad, en delitos de lesa humanidad, que son las que están atendiendo esas causas que todavía no han llegado a una sentencia definitiva. La Argentina se ha caracterizado por sus políticas de Estado en materia
de memoria, verdad y justicia. Bueno, requerimos, necesitamos que esas causas se aceleren, necesitamos que esas causas tengan, en definitiva, una sentencia firme para poder castigar efectivamente a los culpables con sentencias ejemplares. Eso nos ha caracterizado en el mundo, porque con nuestros propios tribunales hemos juzgado a quienes han cometido delitos de lesa humanidad en la República Argentina. También hemos transparentado el ingreso a la justicia, les decía, porque queremos un ingreso democrático. Ustedes saben que se sancionó oportunamente la ley de acceso democrático a la justicia, pero nunca se terminó de aplicar. Queremos que realmente haya una posibilidad de un ingreso democrático a la misma, que los concursos sean primero por escrito, anónimos, para evitar cualquier tipo de favoritismo, y recién allí, cuando se apruebe con un puntaje requerido, se pueda pasar a la entrevista personal a través de una audiencia pública, que quede grabada, que el pueblo sepa quiénes van a ser nuestros jueces y nuestras juezas, nuestros magistrados y nuestras magistradas. Queremos también transparentar esta asignación de causas a través de bolillas que, la verdad, en algunas causas caían siempre en los mismos juzgados, lo cual, la verdad, es que nos generaba enormes sospechas y es prácticamente evidente la manipulación que ha existido en cuanto a dónde caían las causas en Comodoro Pi. Y dentro de estas modificaciones que fuimos introduciendo en el Senado de la Nación, quiero decirles que también hemos federalizado mirando a la estructura de la justicia federal de cada una de nuestras provincias. Y acá quiero finalizar, antes de que pasemos al debate o como ustedes tengan pensada la dinámica del día de hoy, quiero finalizar diciéndoles algo. Miren, yo he escuchado durante todos estos días, en el Senado escuchamos a más de 50 expositores y expositoras, los que propusimos desde el Frente de Todos, los que propuso el Interbloque Cambiemos, otros que se autopropusieron para ir a hablar y por su prestigio académico, en el ámbito del derecho, participaron de este plenario de comisiones entre la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Y no hubo uno solo de los expositores que planteara que la reforma no era necesaria. Muchos cuestionaron la oportunidad, otros cuestionaron el articulado, pero nadie se atrevió públicamente a decir que la reforma no era necesaria. Sí he escuchado decir que no es oportuna, y la verdad es que creo que una reforma de la justicia como la que vamos a encarar siempre es tardía, siempre debió haberse hecho antes, para evitar las consecuencias que eso genera. También he escuchado decir que, además de inoportuna, es cara. La verdad es que invertir en justicia en un país nunca es caro. Y por otra parte, se está estimando un monto anual de 1.400, 1.500 millones de pesos, que se pueden extender un poco más por algunos de los otros cargos que hemos estimado. Estimémoslo en 1.900, 2.000 millones. Era lo que se pagaba en 2 días del ELIX en la República Argentina. Por día se nos iban 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de un monto anual para invertir en materia de justicia. Y he escuchado decir, por último, que esto no tiene nada que ver con la vida común, con la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y saben que hay jubilados y jubiladas que esperan 5, 6, 7 años para que salgan sus sentencias en materia previsional. Y ¿saben qué?
En materia penal, los delitos de narcotráfico, de contrabando, de lavado de activos, de trata de personas, son delitos federales. El narcotráfico es el que genera innumerable cantidad de delitos comunes. El narcotráfico es el que hace que muchas pibas y muchos pibes de nuestras barriadas caigan como soldaditos porque no tienen oportunidades. ¿Y saben por qué no tienen oportunidades de empleo? ¿Por qué no tienen oportunidades de una vida digna? ¿Por qué no tienen oportunidades de un Estado que les garantice justicia social? Porque hay delitos de lavado de activos. Esos delitos de lavado de activos que evaden impuestos en la República Argentina y que le sustraen recursos al Estado argentino para poder volcar luego a la vivienda, a la educación, a la salud, al apalancamiento del sistema productivo. Miren si esta reforma judicial no tiene que ver con lo que nos pasa todos los días a los argentinos y a las argentinas. Compañeros y compañeras, creo que es un momento en el que nosotros con todos estos elementos tenemos que hablar con el pueblo argentino. Tenemos que explicarle a quienes quizás no están convencidos, quizás creen lo que se repite en forma permanente sin reflexionar profundamente la importancia que tiene en la vida práctica la reforma de la justicia. Tenemos que hablar con ellos, con quienes no conocen, no saben cuáles son los motivos y a quienes muchas veces se los pretende confundir desde la oposición. No nos equivoquemos, la oposición no cuestiona la oportunidad de la reforma. La oposición está muy cómoda con esta justicia federal. Esta es una justicia federal amiga, una justicia federal que ha garantizado la persecución de opositores y que seguramente garantizará la impunidad de las políticas que expoliaron al pueblo argentino. Avancemos en hablar con las argentinas y los argentinos sin prejuicios. No tenemos que tener prejuicios. Tenemos que tener la humildad de explicar las razones por las cuales nuestro gobierno ha tomado la definición política de ir por la reforma judicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera, por la intervención, muy clara, muy esclarecedora. Y ahora, si te parece bien, abrimos para que algunos compañeros y compañeras de distintos lugares te hagan unas preguntas, ¿te parece? Comenzamos por el compañero Rodolfo Módena, es secretario del regional del partido de La Plata, Berisso y Ensenada. Rodolfo, ¿estás por ahí? Hola, ¿Rodo? ¿se escucha? Se escucha, se escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes, María de los Ángeles. Un placer contar con tu presencia. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estaba escuchando muy atentamente tu exposición. Ha sido muy completa, muy clara, muy precisa, abordando todos los aspectos que tienen que ver con la necesidad de esta reforma judicial. Ahora, yo quería sumar a la reflexión y pedirte opinión al respecto, porque vos decías muy bien que este asunto no viene de ahora, no es de ahora, viene de hace mucho, este asunto del manejo de la corporación judicial en contra de la democracia argentina. Y también decías que viene de lejos en cuanto a la falta de democracia en la concepción misma del Poder Judicial, y cuando es necesaria la democratización y que los hijos del pueblo trabajador, tengan acceso a la justicia, porque sabemos que el Poder Judicial argentino viene desde sus orígenes, anclado en el dominio oligárquico, en la deformación estructural de nuestra sociedad, desde el fondo de nuestra propia historia nacional, y que también tiene que ver con la asociación de esa oligarquía a intereses extranjeros, particularmente a los del imperialismo norteamericano. Porque el tema del
de la utilización del de los poderes judiciales de Argentina y de toda la región, como vos bien lo explicaste, ya estaba concebido en los años 80, cuando se agotaban las dictaduras militares por su desprestigio, y desde las usinas del norte se empezó a concebir esta estrategia de los golpes blandos, el manual de los golpes blandos, el lawfare y el manejo del poder judicial como un ariete para desestabilizar a los gobiernos nacionales y populares, junto con el bombardeo mediático sistemático, ¿no? O sea que es una cuestión nacional y también internacional. ¿Cómo ves vos ese proceso en estas últimas décadas? Bueno, es un proceso que ha seguido también el proceso internacional, ¿no? Y lo que ha ido ocurriendo a nivel internacional. Yo creo que después de lo que significaron las dictaduras y de lo que significó la eclosión que generó desde el punto de vista económico y la insostenibilidad ya de esos regímenes autoritarios, se inicia un proceso democrático, pero ese proceso democrático ha sido un proceso democrático que desde el punto de vista económico ha mantenido la dependencia del país. Esta es una realidad. Entonces lo que vos estás planteando, Rodolfo, me parece que es central, porque tiene que ver con cómo profundizamos los procesos democráticos, cómo hacemos que esos procesos democráticos no sean solo democracias formales, sino que sean democracias reales, democracias donde el pueblo tenga una mayor participación en la distribución del ingreso, democracias donde las trabajadoras y los trabajadores tengan más y mejores derechos, democracias más pluralistas, democracias que consoliden o que garanticen la soberanía económica, la independencia económica, porque de lo contrario, la verdad es que estamos hablando de un sistema ficticio, de un sistema que reduce la democracia a ir a votar cada 2 años y votar cada 4 presidentes, pero que en realidad lo hacemos sabiendo que el poder no reside en ese poder político, que a través del principio de la soberanía popular, el pueblo, en este caso el pueblo argentino, deposita en sus dirigentes a quienes vota, sino que en definitiva ese poder está consolidado y concentrado en el resto de los poderes fácticos. Yo creo que los años de gobierno de Néstor y de Cristina fueron una interrupción a esa democracia de diseño, podríamos decir, una democracia de diseño que reducía la democracia al acto electoral. Y después de mucho tiempo recuperamos el protagonismo de los trabajadores y de las trabajadoras del pueblo argentino en la toma de decisiones. Sin embargo, obviamente esa tensión la vimos durante nuestros 12 años de gobierno. Nuestros 12 años de gobierno expresaron distintas etapas, distintos estadios de tensión entre el poder fáctico y el poder político que después de mucho tiempo representaba cabalmente los intereses del conjunto del pueblo argentino y se plantaba frente a esos poderes fácticos. Obviamente que nos faltó mucho. La correlación de fuerzas es muy disímil y esos poderes fácticos trabajan, como bien lo decís vos, es un ariete que excede lo nacional. Es una consolidación que tiene que ver con un poder regional y con un poder internacional que nos somete. Y la verdad es que en ese interregno de esos 12 años de gobierno yo creo que recuperamos muchísimo desde el punto de vista de esa democracia real. Pero bueno, tuvimos un retroceso de 4 años que creo que también fue consecuencia de
de cuestiones que nosotros tenemos que hacer una autocrítica, claramente. Digo, nosotros como campo nacional y popular, porque nosotros necesitamos fortalecer la conciencia social de la sociedad. Y evidentemente habíamos llegado a un punto donde esa conciencia social, por múltiples razones, no alcanzó para ganar esa elección. Sin embargo, yo creo que el pueblo argentino tiene un nivel muy alto de conciencia política y de conciencia social que permitió que en solamente 4 años recuperáramos el gobierno. Pero bueno, eso no debe alcanzar. Yo cuando miro la composición de estas marchas anti-cuarentena, anti-reforma, anti-expropiación de Vicentina, anti-todo, digo, nos tiene que servir también para reflexionar. A ver, tienen absolutamente todo el derecho de expresarse. Como decíamos antes, nosotros tenemos, el campo nacional y popular tiene una deuda enorme con 30.000 compañeros que dieron su vida por tener una no solamente democracia, digamos, electoral, sino democracia fundamentalmente, democracia en lo económico, ¿no? En la distribución del ingreso, en pelear contra un modelo económico que se impuso a sangre y fuego, un modelo económico también de endeudamiento, de bicicleta financiera, de quita de empleo, de pérdida de empleo, de desindustrialización. Pero bueno, me parece que más allá de esa libertad de expresión, que en un momento como este, donde el pueblo argentino ha hecho un enorme esfuerzo junto al gobierno nacional, a todos los gobiernos provinciales de todos los colores políticos, para evitar que se sature el sistema de salud, para garantizar el derecho a la salud, para que ganáramos tiempo en preparar un sistema de salud que estaba destruido, porque nos dejaron sin Ministerio de Salud, teníamos una Secretaría de Salud en la Argentina, hubo que preparar el sistema para no tener hoy los índices de muertos por millón de habitantes que tienen otros países del mundo. Entonces la verdad es que creo que en definitiva nosotros tenemos que reflexionar mirando también esa composición y saliendo a hablar con muchas personas que yo creo que de buena fe no terminan quizás de comprender el proceso político y el proceso histórico. Entonces, me parece que es un momento donde con mucha paciencia podemos generar más organización popular, podemos generar mayor concientización para ir hacia un proceso de una democracia como la que vos estás planteando, Rodolfo, que sea una democracia real. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Y ahora para continuar, la compañera Marcela Leites, del Regional Zona Norte de la provincia de Buenos Aires. Marce, ¿estás por ahí? Marce. Hola, buenas tardes. Sí, estoy acá. Disculpen. Bueno, buenas tardes, María de los Ángeles. Bueno, ya repetidas veces te vamos a agradecer por esta charla. Y si bien la verdad que podríamos hacerte muchísimas preguntas acerca de todo el análisis que hiciste, que fue la verdad que es bastante coincidente con lo que nosotros pensamos, hay algunas cuestiones que, bueno, más allá de lo que nosotros venimos viendo y el análisis que viene haciendo Cristina desde que el último día de su gestión hasta el primer día que habló en Comodoro Pi acerca del lofer y cómo se fue instalando en toda Latinoamérica. Ahí la cuestión, digamos, cualquier reforma judicial que se puede llegar a plantear de distintas instancias, porque ellos también plantean reformas judiciales con otros intereses, nosotros podemos afirmar que esta reforma que hoy estamos planteando tiene como principal objetivo hacer como una reacción a ese lawfare que nos está atacando de distintos lugares, no solamente a nosotros, sino también a otros países de Latinoamérica, como ser Brasil, Ecuador, también lo estamos viendo en Bolivia,
O sea, nosotros podemos plantearnos hoy que esta reforma es una respuesta democrática e institucionalizada, porque la realidad es que si ellos quisieran hacer lo mismo, lo estuvieron haciendo los últimos 4 años, planteando causas armadas con derechos sumamente vulnerables a todos los imputados de esas causas, violando cualquier procedimiento que no respetando ningún derecho de ninguna de las personas que fueron imputadas. O sea, nosotros con esta reforma podemos decir que es un puntapié para defendernos de ese lawfare y que es sumamente necesaria, digamos, para seguir avanzando con otras medidas que necesita tomar el gobierno. Yo creo que es necesaria, Marcela, te agradezco la pregunta. Yo creo que es necesario para que no haya nunca más lawfare, para que no haya nunca más. Me parece que nosotros lo que tenemos que plantear es que no haya lawfare, que no haya persecución, que no haya guerra jurídica contra nadie. Es socavar los principios más elementales de un Estado democrático. Yo lo he dicho en el Senado en su momento, cuando nosotros cuestionábamos esta arremetida feroz que se hizo contra Cristina Fernández de Kirchner, y decíamos en el gobierno de Mauricio Macri, miren, nosotros no queremos que ustedes, cuando no sean gobierno, tengan que pasar por esto, porque la verdad es que nosotros queremos una justicia justa, una justicia imparcial, una justicia que arribe a sentencias después de procesos donde se garantizó que se hagan efectivas todos los derechos y las garantías de la Constitución Nacional. No se puede vulnerar el estado de inocencia, no se puede vulnerar la defensa en juicio. Son fundamentales y para eso necesitamos jueces independientes. Jueces que apliquen la ley y que no miren quién es, en definitiva, el imputado, la imputada o quiénes son las partes que están en conflicto. Necesitamos de esa imparcialidad, necesitamos jueces independientes. Y eso es una garantía para el conjunto de la sociedad argentina, pero fundamentalmente para quienes hoy son oposición. Porque si nosotros estamos planteando que de ninguna manera estamos de acuerdo con eso, es porque queremos una justicia que sea una garantía para quienes circunstancialmente son minoría en el país. Y que en definitiva las sentencias a las que se arriben sean indiscutibles, porque sean sentencias justas, donde se permitió el derecho de defensa. Nosotros hemos asistido a un festival de prisiones preventivas donde a la madrugada se llevaban descalzos y en pijama, con cascos y chaleco antibala a personas detenidas. Eso pasó en la Argentina hace poco tiempo, con un show mediático donde la prensa aparentemente se enteraba antes que la persona a la que iban a detener, o casi antes que los fiscales o los jueces que estaban participando. Hemos asistido a grabaciones donde se pide dinero a cambio del armado de causas, de excluirte de una causa, por arrepentirte y obligarte a imputar a tal o a cual persona de tal o cual hecho ilícito, o de tal o cual delito. La verdad que eso es aberrante, es inaceptable. Son prácticas sin llegar al genocidio que significó la dictadura militar, son prácticas muy parecidas. Se han apropiado de empresas, durante la dictadura se han apropiado de empresas, se han quedado con el patrimonio de otras personas. Y acá es prácticamente lo mismo. Acá han habido empresarios a los que se los ha coaccionado a arrepentirse y a declarar de una manera determinada para no ir presos. Entonces nosotros no podemos permitir que eso pase contra nadie, piensen o no piensen como nosotros. Entonces, más que una defensa, yo digo que es un antídoto, es para que nunca más
haya lawfare, para que nunca más haya servicios de inteligencia mezclados con la justicia, para que nunca más la justicia, entre comillas, argentina, genere una persecución a sus ciudadanos y ciudadanas. Bueno, muchas gracias Marcela. Y ahora seguimos con el compañero Alejandro Balbi, que es responsable del partido de General Villegas. Alejandro, ¿estás por ahí? Hola. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes, senadora. Mi pregunta se relaciona con el tema de la percepción de la población en la eficiencia de la justicia, que, bueno, sabemos que hay unos datos ahí que como que es la institución menos bienvenida por el criterio de la población en cuanto a que funcione. Y específicamente, porque en realidad, si bien se relaciona más a la justicia cotidiana o a la justicia provincial, quería preguntar si tiene algún dato o cuál es su parecer respecto de esa percepción entre las distintas clases sociales, ¿no? Y sobre las distintas ramas del derecho. Yo recuerdo una frase hecha que se repetía en mi época de la facultad, que decía que el derecho penal solo se aplica para los pobres y como que el derecho civil solo se aplicaba para los ricos, digamos. Que podría relacionarse en cuanto a lo federal con esto que mencionaba hoy, de que para el poder real o para los poderes fácticos, las cautelares y la justicia federal es muy veloz. Capaz que se hace una presentación hoy y mañana está suspendida la ley ¿no? de corte progresista. ¿Usted cómo considera que viene funcionando la justicia para las clases populares? Muchas gracias, Alejandro. Sí, claramente el Poder Judicial es el que más desprestigio tiene de los tres poderes del Estado, claramente. Y el que más insatisfacción, respecto del cual más insatisfacción muestran los ciudadanos y las ciudadanas. Yo creo que viene desempeñándose mal, porque, a ver, el Poder Judicial es también una expresión de la postergación de múltiples sectores sociales en nuestro país. Fíjense ustedes que el derecho penal común, fundamentalmente lo que vemos en cuanto a los delitos comunes es una selectividad permanente, ¿no? No vemos presos a los poderosos, a los corruptos. Normalmente las prisiones que están llenas de excluidos, de personas que han sido excluidas. Por eso yo antes hacía esta relación entre los delitos de narcotráfico y de lavado con una consecuencia lógica que es el de la proliferación de los delitos comunes. Cuanto más exclusión social existe, hay una profundización de delitos comunes. Y esa exclusión también es fruto de que en la República Argentina no se discute o no hemos discutido la distribución del ingreso, no hemos discutido el sistema tributario, no se aplican las sanciones, las penas respecto de aquellos que lavan dinero, aquellos que llevan fortunas que evaden a los grandes paraísos fiscales, aquellos que se dedican al narcotráfico, a la trata de personas, al contrabando. Digo, me parece que eso también genera esta selectividad que muchas veces tiene fundamentalmente el sistema penal, pero que también existen en otros contextos, como por ejemplo, a ver, la causa del correo. La causa del correo es una causa que obviamente está dentro del fuero comercial, porque estamos hablando de un concurso. El concurso más largo de la historia, lleva 19 años ese concurso de la familia, de la empresa, de una de las empresas de la familia
del expresidente de la Nación, ¿no? O lo que está pasando en Vicentín, donde abrieron un concurso sin que hayan presentado el balance 2019. Hay que preguntarle a alguna de las pymes que ha fundido el gobierno de Mauricio Macri si han podido abrir un concurso sin presentar el balance del año en curso, ¿no? Entonces esa selectividad me parece que existe desde el punto de vista penal, también se da en otros fueros, no solamente en el fuero penal. Pero yo hablo de estos delitos federales porque me parece que la evasión, que el lavado de activos, son delitos que generan un daño enorme a la sociedad y a la comunidad, y que no es casualidad que no los analicemos, no es casualidad que no hablemos de esos delitos, ¿no? Delitos que generan el empobrecimiento de la sociedad, que generan un Estado cada vez con menos recursos para hacerse cargo de poder garantizar derechos elementales, como decíamos antes, ¿no? Como la salud, como la educación, como la vivienda. Así que me parece que claramente tenemos que ir avanzando en un derecho que acompañe un modelo de Estado, en un derecho que no solamente declame a través de las normas jurídicas cuáles son los derechos y cuáles son los deberes, sino que también haga efectivos esos derechos. Nosotros creemos que los derechos sociales, que los derechos económicos, que los derechos culturales, que los derechos ambientales son claramente derechos que el Poder Judicial debe contribuir a hacerse efectivos, y no debe ser un instrumento para que no se efectivicen. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Te comento, María, que mucha gente que en este momento está mirando esta charla por las redes sociales, la transmisión que estamos haciendo por Facebook, por YouTube, están llegando también muchos mensajes de saludo a la iniciativa, a la charla, de apoyo a la reforma y reafirmación de la necesidad urgente de una reforma del Poder Judicial. Así que, bueno, para seguir, la compañera Berenice Broto, que es de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Beren, ¿andás por ahí? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Bienvenida María de Los Ángeles, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Nada, mi pregunta un poco respecto, ¿no? Contextualizando la pregunta, es esto de la descentralización del poder, ¿no? Que va a traer esta reforma judicial, la descentralización en las manos de unos pocos, ¿no? En donde la justicia deja de ser un peón, ¿no? De gobiernos neoliberales que tienden a utilizar esto como moneda corriente, ¿no? Para la persecución sin resquemor alguno, total impunidad de quienes son sus opositores, entendiendo, ¿no? Lo que vienen desarrollando los camaradas y vos, ¿no? En las distintas interpretaciones que fueron dando. Mi pregunta es, ¿cuál es el paso siguiente, ¿no? ¿Cuál va a ser el cambio que crees que se va a dar luego de la promulgación y la aplicación de la reforma respecto a cómo va a impactar de fondo, desde adentro, en el desmonte de estas estructuras arcaicas, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser o cómo va a impactar en lo que es la sociedad o en el seno judicial, ¿no? Desde adentro? Bueno, gracias, Berenice. Yo espero que el impacto sea positivo, porque siempre que se desconcentra el poder, como va a ocurrir a través de lo que se está planteando, de lo que ha planteado el presidente de la Nación con el proyecto de ley, se evitan grandes arbitrariedades. Esta es una realidad. Cuanto mayor está concentrado, cuanto más está concentrado el poder en pocas manos, en pocas cabezas, como ocurre hoy en Comodoro Pi, muchas más posibilidades de cometer arbitrariedades. En la medida que eso se amplíe, me parece que
diluye la posibilidad o las oportunidades de las arbitrariedades. El próximo paso, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, tiene que ver con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal, con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal que suspendió Macri por decreto a los pocos días de haber asumido. Entonces, la verdad que uno escucha hablar de institucionalismo, hablar de justicia. El presidente de la Nación, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 99, tiene específicamente prohibido legislar a través de decretos de necesidad y urgencia en materia penal. Y acá se suspendió por decreto la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal, sin que hayamos escuchado una sola voz, sin que se haya alzado una sola voz de quienes hoy dicen defender la República y que se rasgan las vestiduras porque vamos a reformar la justicia federal. Yo creo que la aplicación del nuevo código puede constituir claramente un avance importante de democratización. Nosotros no nos olvidemos que hoy el proceso penal a nivel federal es un proceso totalmente inquisitivo, es un proceso oscuro, es un proceso que impide el control de las partes respecto de las medidas que se toman, que impiden el control en cuanto a las garantías que hay que preservar en la medida en que avanza el proceso. El acusatorio pone en cabeza de los fiscales la investigación y requiere de una policía judicial, una policía preparada para la investigación, especializada para la investigación de los casos. Entonces me parece que se puede avanzar en calidad institucional, en disminuir la violencia institucional que muchas veces advertimos desde las fuerzas de seguridad, en garantizar un procedimiento, un proceso que ponga a las partes en un pie de igualdad y que ponga al fiscal en un lugar al fiscal en un lugar de investigación y al juez en un lugar de absoluta independencia a la hora de garantizar el proceso y a la hora de garantizar sentencias justas. Muchas gracias. Muchas gracias, Bere. Y ahora vamos con la compañera Celeste Gómez. Ella es secretaria de Género del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Celeste, ¿estás por ahí? Sí. No sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha perfecto. Genial. ¿Qué tal, María de Los Ángeles? Buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por la intervención que estás haciendo, por las preguntas que estás respondiendo. La verdad es que, tal como dijo Berenice hace un ratito, estamos siguiendo la línea que estás comentando, y bueno, hoy hablaste de la federalización y democratización de la justicia, y en ese sentido, y teniendo en cuenta la importancia y la urgencia de pensar y constituir una justicia federal cerca de la gente, que mejore y garantice también el acceso a la misma, me gustaría preguntarte, ¿qué análisis haces del impacto que este proyecto o esta iniciativa de reforma de la justicia a nivel federal tendría, no solamente en Buenos Aires, sino en todas las demás provincias del país? Gracias, Celeste. Bueno, va a ser muy importante porque la verdad es que desde el Senado de la Nación, en las reformas que fuimos introduciendo, si bien el proyecto, la verdad, que mandó el Poder Ejecutivo Nacional era ambicioso en cuanto a la creación de juzgados, etcétera, fiscalías, defensorías en el interior del país, nosotros hemos logrado fortalecerlo porque claramente la mirada de los senadores y senadoras de las provincias argentinas y del Frente de Todos ha sido una mirada de fortalecimiento de esas justicias federales en las provincias. De hecho, se crean varias cámaras, se crean varias salas en distintas provincias argentinas, algunas que tenían que viajar 700, 800 kilómetros para poder acceder a la Cámara. Por ejemplo, San Luis tenían que viajar 700 kilómetros hasta Mendoza para poder acceder a la Cámara, ¿no? A la alzada.
Bueno, hay varias cámaras que se crean, hay nuevas salas en algunas de las provincias. La verdad es que creo que hemos logrado un fortalecimiento muy importante de la justicia federal. Por eso antes le decía a Berenice que junto con esto, porque también sabemos que nos falta equiparar también esta creación de juzgados, esta creación de estructuras federales y de cámaras, etcétera, de tribunales orales federales, lo tenemos que equiparar también después con la cantidad de fiscales y defensores públicos que vamos a necesitar en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Esta es una realidad, pero eso lo vamos a ir haciendo en la medida que avancemos con la implementación del código. Ustedes saben que ya se está implementando en Salta y Jujuy, que ahora se comienza a implementar en Rosario y en Mendoza, y que así sucesivamente se va a ir avanzando en un cronograma de aplicación. Bueno, de hecho, esta reforma de la ley federal prevé que en 2 años tiene que estar también aplicándose este nuevo código en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Entonces me parece que en esa medida también vamos a ir fortaleciendo con más fiscales, porque obviamente que el sistema acusatorio los va a requerir, con más fiscales, con más defensores públicos, para que el pueblo tenga acceso a la defensa gratuita que tiene que otorgar el Estado. Así que me parece que las provincias salen muy bien paradas de esta reforma federal, gracias a la reforma, a los cambios que introducimos en el Senado y que están insertos en el dictamen de mayoría que firmamos el jueves. Bueno, muchas gracias, compañera Celeste. Y ahora... ¿En qué artículo está y en qué título está ese inciso tan cuestionado por algunos? Está dentro de las reglas de actuación de los magistrados y las magistradas. Esto es lo primero que hay que decir. Reglas de actuación que plantean que el magistrado, que la magistrada deben tener un trato igualitario frente a las partes, que no debe haber favoritismo. Cuestiones que uno dice, bueno, a ver, se cae de maduro que esa es la conducta que debiera tener un juez o una jueza. Pero bueno, si lo tenemos que poner en la letra de la ley, evidentemente es porque no siempre es así, ¿no? Dentro de las reglas de actuación de magistrados y magistradas, uno de los incisos que venía ya del Poder Ejecutivo Nacional, en el proyecto que manda el Poder Ejecutivo Nacional, dice que el magistrado, la magistrada, deberá comunicar al Consejo de la Magistratura en caso que reciba cualquier tipo de influencia de los poderes políticos, económicos, el del Ejecutivo decía y de otra índole, y nosotros agregamos a instancias del senador Parrilli, que se lo planteó a la ministra el primer día que la ministra expuso, la ministra de Justicia en el plenario de comisiones, el poder mediático. A ver, cuando el Estado, el Poder Ejecutivo Nacional hablaba de otra índole, hablaba también del poder mediático. Esto no significa que un juez, una jueza, un magistrado, una magistrada, frente a la opinión de un periodista o de una periodista o de una nota periodística, va a sentir que se le está generando presión para que dicte una sentencia en uno o en otro sentido. La verdad es que se supone que los jueces y las juezas, lo mismo que los legisladores y las legisladoras, somos personas que tenemos que tener la templanza y la preparación y debemos estar en nuestro eje para soportar ese tipo de presiones. Los legisladores y las legisladoras también sufrimos muchas veces presiones para votar en uno o en otro sentido en el recinto, pero eso no significa que uno vaya a hacerlo. Uno tiene que estar preparado para tolerar esas presiones. Entonces, acá no se trata, por ahí leí una nota que decía que ahora un periodista no va a poder decir nada. De ninguna manera. Los periodistas van a poder seguir diciendo lo que quieran, van a poder seguir haciendo sus notas
de investigación, sus trabajos de investigación periodístico. A ver, no porque sea una concesión de este gobierno, porque es lo que corresponde, porque es lo que establece la Constitución Nacional. La libertad de expresión está salvaguardada no solo por la Constitución, sino por todos los tratados internacionales, por el Tratado Internacional de San José de Costa Rica, que ha sido incorporado al artículo 72 de la Constitución, 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Tiene rango constitucional. Acá no se puede acallar a ningún periodista que hable de un juez, que hable de un político, de una política, sino que acá de lo que se está hablando es del poder mediático, que no son los periodistas como trabajadores y trabajadoras. El poder mediático, el poder económico, el poder político. Yo la verdad que como legisladora no me siento afectada porque dice que si hay alguien de la política que pretende generar influencia sobre un juez o una jueza, se le comunique al Consejo de la Magistratura, porque a mí no se me ocurriría generar ningún tipo de presión sobre un juez o una jueza para que dicte una sentencia en un sentido o en otro. Entonces la verdad es que pretender que no diga poder mediático y querer tapar la existencia del poder mediático como uno de los poderes fácticos que pueden ejercer presión o influencias sobre un juez o sobre una jueza, es verdaderamente increíble. Nosotros queremos jueces independientes, y los jueces independientes deben serlo de los legisladores, del poder legislativo, del poder ejecutivo, y también del poder económico y del poder mediático. A un juez o a una jueza no le tiene que interesar lo que diga o lo que exprese la política o lo que exprese un legislador, o lo que tiene que aplicar la ley, sin que esto le genere ningún tipo de perjuicio. Y en este sentido decir que la verdad hemos asistido en la Argentina a algunas actitudes y conductas de un hostigamiento hasta con la familia de jueces. O sea, no nos tenemos que olvidar que en algún momento desde un medio de comunicación se pretendió hacerle bullying a los hijos de jueces que fallaran de una manera o de otra. O sea, a la familia de esos jueces. Entonces me parece que hay un límite, y ese límite es el de la independencia de los jueces. Si queremos jueces independientes, los jueces tienen que ser independientes de todo. Tienen que ser independientes del poder político, tienen que ser independientes del poder económico, y tienen que ser independientes del poder mediático. Eso es lo que nos garantiza que tengamos jueces y juezas probos y probas. Muchas gracias, Ezequiel. Si te parece, María, las últimas dos preguntas. Primero del compañero Marcos de Córdoba, que bueno, se pudo reconectar a la charla. Marcos, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, senadora, buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi consulta, no sé si ya fue hecha porque se me cortó en un momento la conexión, es sobre las subrogancias. Bueno, en este caso creo que se está tratando de que las subrogancias tengan un sistema más transparente. Bueno, quería saber cuál va a ser la diferencia con el sistema actual que está vigente ahora, y cuál va a ser el nuevo, cuál es esa diferencia, básicamente. Bueno, en realidad el título que habla de las subrogancias en el proyecto, habla de las subrogancias en cuanto a las que hay que designar en el caso de la duplicación de juzgados que se generan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la fusión del fuero penal, criminal y penal económico. No vamos a avanzar con la fusión del fuero contencioso administrativo y civil y comercial. A ese título lo vamos a retirar, lo hemos retirado del dictamen que hemos presentado. Ahí vamos a crear un tribunal para que defina la competencia. Ustedes saben que muchas veces las causas empiezan a pelotear por cuestiones de competencia y nunca se va hacia el fondo de la cuestión, y a lo mejor pasan años discutiendo
a quién le corresponde la competencia en una causa. Así que la idea ahí es crear un tribunal que defina las cuestiones de competencia para darle mayor celeridad a las causas y que no haya tanta dilación jurisdiccional. Por otra parte, las subrogancias se van a cumplir, con una lista que se va a presentar ante la Cámara Federal. La Cámara Federal de Apelaciones va a generar una lista de quiénes son los jueces o juezas que quieren subrogar en esos juzgados, en esos nuevos juzgados, y a partir de ahí se va a realizar un concurso a través del Consejo de la Magistratura, una selección del Consejo de la Magistratura que finalmente va a elevar las ternas que van a permitir que el Senado de la Nación preste acuerdo, o sea que van a ser con acuerdo. Pero esto va a ser solamente por un año, hasta que se hagan los concursos, tal como establece la ley, ¿no? Con una posible prórroga de 6 meses más, para el caso que eso se atrase, pero la idea es que no sea más de un año, que estas subrogancias de estos juzgados, que son los que se desdoblan, sean por un año ocupadas a través de este procedimiento, que además va a contar con el acuerdo del Senado de la Nación. Esto hay que decirlo, o sea que es un procedimiento que pasa por el Consejo de la Magistratura y que pasa por el Senado. Con 2/3, el Consejo de la Magistratura con 2/3, o sea que se va a requerir además una mayoría agravada. Ok, entendido. Actualmente, o sea, más allá de que las subrogancias estas no tengan nada que ver con el sistema actual, actualmente eso ¿cómo se realiza? ¿Cómo se designan las subrogancias? Bueno, las subrogancias justamente tienen que ver con la ocupación de juzgados que han quedado con vacancias. Entonces, en muchos casos hay jueces que tienen un juzgado a cargo y subrogan en otro. Ese es otro de los problemas que nosotros tenemos en nuestro país. Tenemos todavía muchas vacantes que cubrir. Entonces ese cúmulo de trabajo hace que se demore mucho en algunos juicios, en algunos casos, ¿no? Así que, bueno, esa es otra de las deudas pendientes, que es la de ir cubriendo esas vacantes que se han producido y evitar esas subrogancias, porque normalmente, además porque la verdad es que lo que requerimos son jueces que tengan estabilidad, son jueces que ya sean jueces que tengan la absoluta garantía de que van a seguir en sus funciones. Esto también forma parte de una mejor calidad en el servicio de justicia. Muchas gracias, Marcos. Queríamos saludar, antes de pasar la última pregunta, la presencia en esta charla del compañero Fernando Basso también. Él es despachante de aduana, es politólogo, estuvo investigando y escribiendo sobre el tema Vicentina en el sitio El Poeta de la Luna, así que muchas gracias, Fernando, por estar presente. Y ahora sí, para cerrar, la última pregunta, la compañera Sabrina de 3 de febrero. Sabrina, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenas tardes, compañeros, compañeras, camaradas. Gracias, María de Los Ángeles. Bueno, mi pregunta era un poco pensando en el territorio, ¿no? En donde nosotros hacemos más fuerte nuestra tarea de militantes. ¿Cómo pensás que podemos llevar esta discusión de la mejor manera? ¿En qué ejes pensás que serían importantísimos poder llevar a la discusión en el territorio? Si bien hoy en día estas charlas que venimos teniendo, estos encuentros que venimos teniendo, son nuevas estrategias para transitar la pandemia, ¿no? Para poder ir generando diferentes encuentros, diferentes discusiones que hoy la pandemia nos limita a encontrarnos cuerpo a cuerpo, pero bueno, de alguna manera nos vamos dando estrategias para seguir encontrándonos con los compañeros, con las compañeras, y la instalación de los medios hegemónicos, ya lo vemos con esa marcha masiva totalmente delirante,
cómo logran instalar la reproducción de la nada misma, ¿no? Había una doña ahí que pasaban en repetición en las redes que decía, no queremos la reforma de la Constitución, ¿no? O sea, no se entiende nada, repiten todo lo mismo, no se entiende. Bueno, nada, mi pregunta era más por ese lado, ¿qué pensabas vos que nos tendríamos que dar la discusión con los compañeros y las compañeras en el barrio? ¿Qué te parece importante para llevarles puntualmente y que no se pierda entre tanta información? Sí, Sabrina, me parece que hay que ir por el lado de lo que te pasa en la vida práctica. Decirle, en el barrio la pasan mal porque faltan cuestiones de infraestructura, no tenés agua, no tenés cloaca, no tenés acceso a la tierra para poder hacerte tu vivienda, no podés mandar a tus pibes a la escuela, o no podés, los pibes o las pibas no pueden ir a la facu. Me parece que lo que hay que plantearles es que necesitamos en la Argentina generar una mejor justicia para que los que lavan plata, para los que contrabandean, para los que no pagan impuestos, lo hagan, para que el Estado tenga los recursos para poder apalancar estas cuestiones que son tan importantes, pero no solamente la efectivización de esos derechos sociales, sino explicarles que necesitamos que si nosotros perseguimos al que especula, al que evade, le aplicamos, perseguimos penalmente, aplicamos las normas que ya están en el Código Penal, seguramente, y además a eso le sumamos un modelo de país, un proyecto de país del que está hablando Alberto, el proyecto de país que fue el de Néstor y el de Cristina, el de un proceso de industrialización, de generación de empleo, esa plata que se está yendo por la bicicleta financiera que se reproduce y que se va por la evasión, estaría al servicio del capital productivo, de poner una empresa, de poner una pyme, de generarte empleo, de que puedas tener oportunidades y que tus pibas y tus pibes tengan oportunidades. Y que si de verdad se trabaja en materia de narcotráfico, muchos de los delitos que se padecen en el barrio, que te hacen sentir una situación de inseguridad, que te hacen pasar por hechos de inseguridad graves, por homicidios, por robos violentos, que eso también va a disminuir, porque en la medida que disminuya el narcotráfico también disminuyen ese tipo de delitos. Entonces, me parece que hay que explicar el Estado en su integralidad, no hablar solamente de la reforma y las cuestiones técnicas, porque la verdad que a la gente no le va a importar si nosotros vamos a fusionar el fuero contencioso administrativo con el fuero civil y comercial. Esas son cosas que nos pueden interesar a los abogados, que sabemos que en la realidad práctica claramente tienen consecuencias en la ciudadanía, pero que requeriría una explicación mucho más profunda. Me parece que esto otro es lo que te pasa todos los días. Es que seguro que tenés un abuelo, una mamá, un papá, un tío, una tía que hace años que está esperando que salga un juicio previsional y que no sale, o que necesitan iniciar un juicio contra una obra social por un amparo en materia de salud y no sale, y te morís esperando que salga. Entonces me parece que estas cosas que son de la vida práctica, las podemos explicar fácilmente, y podemos salirnos de esta cuestión de la confusión, porque yo he escuchado decir que esto no tiene nada que ver con la vida de todos los días, y sí tiene que ver con la vida de todos los días. Bueno, María, te agradecemos enormemente esta posibilidad de conversar con vos sobre este tema tan importante, que te hayas tomado el tiempo para conversarlo con nosotros, con nosotras. Hay mucha gente que también nos está viendo por las redes sociales, así que nuevamente gracias, haremos fuerza para que salga esta reforma judicial tan importante, tan necesaria para terminar con el lawfare en la Argentina y en toda la región, y por supuesto seguiremos trabajando para llevar estas discusiones a todos los rincones de nuestra patria y para que sea parte de la conciencia de nuestro pueblo en la etapa que viene. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Leandro, a todas las compañeras y compañeros, un abrazo enorme para Andrés, que le tengo mucho cariño y mucho respeto. Les mando un abrazo enorme para todas y todos. Un abrazo grande.